Capítulo 5. La conciencia y el cerebro, dos modelos clásicos. Aun cuando la conciencia es de muchas maneras la cosa más familiar y accesible que cada uno de nosotros posee, continúa siendo uno de los fenómenos menos entendidos en este mundo. Cada vez que decimos yo o nosotros, nos basamos en una suposición tácita de que existe un yo o nosotros, consciente, que es el que habla o piensa. Pero en el momento que tratamos de enfocarnos en este pensamiento mismo, posesionamos de él en una forma tangible, de modo semejante a como a sí mismos un dedo o una oreja. Parece como si se alejara y desvaneciera de nuestro alcance. Sabemos muchísimo respecto a cómo sujeta los dedos y cómo oyen los oídos, pero respecto al origen, naturaleza de esa persona consciente que origina el agarre o interpreta el oír, virtualmente no tenemos hechos físicos. No existe una anatomía fisiológica de la conciencia y mucho menos una física. Claro está que existen aquellos, los dualistas, que arguyen que ninguno puede haber una comprensión física del yo o de la mente. Aseguran que la mente y el cuerpo están completamente separados y que la mente es necesariamente algo no material, algo etéreo que nos llega de alguna parte de afuera y reside temporalmente dentro de la cubierta o coraza del cuerpo. Sin embargo, otros, por lo regular, de inclinación más científica, se encuentran absolutamente convencidos de que la mente o la conciencia, como cualquier otra cosa, debe tener una explicación física. Han argumentado que su fuente de origen debe localizarse en alguna parte del cuerpo, aun cuando las ideas respecto a dónde exactamente han variado considerablemente en el curso del tiempo y han hecho surgir toda suerte de modelos. El filósofo griego Epicuro creía que había átomos de alma distribuidos por todo el cuerpo y que explicaban tanto la conciencia como la vitalidad general, aunque muchos griegos anteriores pensaban que el corazón o el pecho era la fuente de estas cosas. Otros han supuesto que la conciencia surge de la función del hígado o que se localiza en la sangre. De acuerdo con los filósofos hindúes, el alma está concentrada en chakras localizados a lo largo de la espina dorsal y de ahí nuestra supuesta actitud para dominarla mediante la meditación yoga, mientras que en épocas más recientes Descartes propuso que el punto de encuentro de cuerpo y alma era la misteriosa glándula pineal, localizada a la mitad del cerebro. La mayoría de nosotros en la actualidad que buscamos un asiento físico de la conciencia suponemos que su origen debe estar en algún lugar dentro de la capacidad funcional del cerebro mismo. El daño a otros órganos corporales puede acarrear toda clase de dificultades, pero un golpe agudo en la cabeza casi siempre resulta en una pérdida de conciencia. Igual que las drogas que actúan en el cerebro, puede verse que alteran claramente diversos patrones de conciencia. En tal virtud se supone que debe existir algún eslabón necesario entre los estados físicos en el cerebro y los estados de conciencia o mentales, aun cuando la naturaleza exacta de este eslabón es todavía uno de los más grandes misterios tanto de la ciencia como de la filosofía. En años recientes, de forma favorita de manejar este enigma ha sido el advenimiento del funcionalismo y la tendencia a comparar el cerebro con una computadora, sugiriendo que la mente o la conciencia puedan igualarse con los procesos que se encuentran dentro de la caja de computación. Somos lo que podemos hacer y lo que podemos hacer está definido por nuestro conjunto de circuitos. El modelo de computadora todavía predomina en la investigación del cerebro y a su vez ha modificado toda la manera de percibirnos a nosotros mismos. A menudo hablamos de necesitar algún insumo o de dar un producto valioso. Nuestros cerebros son los componentes físicos, el hardware de nuestras mentes son los componentes lógicos o el software programados para el éxito o el fracaso. Toda la biología moderna en la actualidad opera de conformidad con los programas de conducta, donde alguna vez había un sentido de propósito o por lo menos de dirección,
Pensamos en nosotros como máquinas mentales. Ciertamente el cerebro es el principal organismo de control en el sistema nervioso y como tal, sus funciones físicas incluyen la comunicación, coordinación, computación, aprendizaje y memoria, de todo lo cual es comparable hasta cierto grado con las capacidades operativas de nuestras mejores computadoras. Con este criterio, las analogías entre las funciones del cerebro y las de las computadoras son obligadas. Existe una similitud indudable entre la forma en que están organizados los complejos racimos de neuronas en el cerebro y el espagueti de alambres que constituye los circuitos eléctricos de una computadora, particularmente ahora que se han inventado las computadoras que usan procesamiento paralelo, al igual que las células nerviosas de una computadora, las de 10 millones o las de 100 millones de neuronas son también una forma de alambrado eléctrico, donde pasan varios mensajes hacia adentro y hacia afuera del cerebro, a la manera de pulsaciones electroquímicas que viajan a través de conexiones nerviosas. La sinapsis es un momento dado del cerebro y está impregnado con millones de eventos neurales altamente cargados, una gran proporción de los cuales sin duda son analizados por nuestro impresionante procesamiento de datos y actitudes de computación. Pero es eso a lo que llamamos conciencia. Es la computación con toda su diversidad y complejidad, realmente todo lo que hay en la mente. Si es así, se siente uno tentado a preguntarse por qué las computadoras no poseen mente. Es verdad que pueden hacer cosas sumamente sofisticadas y complejas, pueden analizar tejido genético, efectuar complicadas operaciones matemáticas o jugar ajedrez con un patrón que se considera razonablemente un tanto prosaico, pero hasta ahora nadie estaría dispuesto a arguir que algún dispositivo de computación electrónico del tipo que podamos imaginar es ni siquiera remotamente consciente. Las computadoras sencillamente no sienten conscientes para nosotros, carecen de espontaneidad y creatividad, no tienen imaginación, no se ríen con las bromas, ni disfrutan la música, ni sufren el dolor, ni hacen ninguna de otras cosas que normalmente asociamos con la vida consciente de la mente humana. Como expresó el cierto filósofo de Oxford, simplemente no sabemos qué hacer con la sugerencia de una IBM 100 pudiera sentirse enojada o deprimida o sufrir una crisis de adolescente. Es concebible que podríamos inventar programas sofisticados que dieran a las computadoras la apariencia de tal conducta consciente, como en el caso espeluznante de Lisa Doctor, programa diseñado para simular entrevistas psiquiátricas rogerianas, pero como el autor de Lisa advirtió, existe todo un mundo de diferencia entre una técnica o una simulación programada y la genuina espontaneidad y simpatía. Es una locura pensar lo contrario, aun cuando con suma frecuencia en nuestra cultura mecánica se considera normal. Si aceptamos la ecuación de los funcionalistas del ser como hacer, no existe una forma clara de arguir que algo que se comporte conscientemente no sea consciente. Nuestro modo total de ver la conciencia se ha tornado tan restringido por el modelo de máquina que se le ha impuesto que perdemos una vista de los hechos que elaboran la evolución del cerebro a conciencia y parecen ciegos a los aspectos reales de nuestra conciencia. Entorpecemos a nuestra propia existencia y en el proceso lo deformamos. El peligro está en que si continuamos percibiéndonos como máquinas, tal vez nos convirtamos en máquinas, es decir, tal vez reduzcamos toda la riqueza de nuestra vida consciente al espectro muchísimo más estrecho de pensamiento y conducta que pueda escribirse en programas. Es un peligro reconocido y sobre el cual han escrito muchos pensadores, pero si tenemos que sobreponernos a ello, debemos encontrar una forma de pensar por completo diferente respecto al eslabón entre mente y cerebro y por medio de ello una forma más humana de percibirnos a nosotros mismos. Al final, esto únicamente puede hacerse mediante un mejor entendimiento tanto de la fisiología del cerebro como de las bases físicas de la conciencia.
De hecho, el cerebro humano es un cuadro complejo de sistemas sobrepuestos y entretejidos que corresponden a las diversas etapas de la evolución, y el que yo surge de ello es algo parecido a una ciudad erigida en curso de las eras. Su arqueología incluye una capa prehistórica, otra medieval, una de Renacimiento o isabelina, una capa victoriana y algunos edificios modernos. Ciertamente no es nada más aún una nueva población o una nueva ciudad de fronteras, construida toda simultáneamente en los últimos 20 años, como lo sugiere el modelo de computadora. Cada uno de nosotros lleva dentro de su propio sistema nervioso la historia total de vida biológica en el planeta, o por lo menos la perteneciente al reino animal. En la capa perteneciente a la prehistoria encontramos a los animales unicelulares, como la viva y el paramecio, que no tienen sistemas nerviosos separados. Toda su coordinación sensorial y los reflejos motores existen dentro de una célula. De hecho, nuestros propios glóbulos blancos, que son los que expulsan la basura y se comen a las bacterias, se comportan en la corriente sanguínea como la amiba en los estanques. Los animales multicelulares simples como la medusa todavía no tienen un sistema nervioso central, pero poseen una red de fibras nerviosas que permiten la comunicación entre las células, por lo que el animal puede reaccionar de manera coordinada. En nuestros cuerpos, las células nerviosas en el intestino forman una red que coordina los movimientos peristálticos, las contracciones musculares que empujan el aliento para favorecer la digestión y la deglución. Conforme transcurren las épocas, se agrega capa sobre capa a la ciudad en evolución. De los insectos en adelante, comenzamos a encontrar masas de tejido nervioso que llevan a cabo una computación más extensa, y estos se vuelven cada vez más organizados hacia el extremo de la cabeza. Nuestro reflejo de retiro, que nos hace quitar la mano de una estufa caliente, involucra únicamente la médula espinal y es similar, tanto anatómicamente como en conducta, al que se encuentra en los gusanos. Con el advenimiento de los mamíferos se crea el prosencéfalo, la base del cerebro primitivo de los mamíferos inferiores, regulado primordialmente por el instinto y la emoción del que luego surgen los hemisferios cerebrales. Con toda su habilidad de computación sofisticada, las células grises que la mayoría de nosotros identifica con la mente humana, no obstante, la borrachera, el empleo de drogas como barbitúricos y otros tranquilizantes o el daño a la porción anterior de la vesícula cerebral resulta en una regresión a los tipos de conducta más primitivos, más espontáneos y menos calculadores que se encuentran en los animales inferiores. Casi la totalidad de la psiquiatría humana, el actual aspecto médico de tratar problemas que afectan la conciencia, se preocupa de la regularización del cerebro anterior primitivo. Así pues, a pesar de la creciente centralización y la complejidad conforme evoluciona el sistema nervioso, perduran las redes de nervios más primitivas, tanto del cerebro expandente como en todo el organismo. Las fases más recientes de nuestra evolución han sufrido fases anteriores, pero no las han reemplazado enteramente. Las experiencias de la amiba y de la medusa, del gusano y de la hormiga, todas se hallan incrustadas dentro de nuestro propio tejido nervioso, y con cada una de estas criaturas compartimos la capacidad de conciencia, como lo hizo Bert Heider. La mente humana está así consciente de su herencia corporal. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda hacer la conciencia no puede ser lo mismo que las funciones del cerebro superior, permitidas por conexiones de neuronas en la corteza cerebral. Resulta claro que la forma que asuma nuestra conciencia, el contenido de nuestras percepciones y nuestros pensamientos se ve influenciado por otras conexiones, pero la capacidad para la conciencia misma, la conciencia bruta no estructurada, debe ser más básica. Algunos animales que son conscientes no tienen corteza alguna en lo absoluto y otros únicamente una corteza primitiva. Algunos humanos que tienen grandes áreas de corteza cerebral dañada
o quirúrgicamente removida, pueden perder determinada capacidad específica, como el habla, la vista o el movimiento y hasta la memoria, pero permanecen conscientes, exactamente como los bebés recién nacidos con conciencia. Nacidos son conscientes. La conciencia misma que influye la capacidad general de conocimiento y la respuesta o reacción con determinado propósito deben partir de algún mecanismo físico que es un mundo más primitivo que el cerebro humano desarrollado, de un mecanismo que es accesible a la infinita amiba. La comprensión de cómo puede ocurrir esto, el encontrar una base para la conciencia que explique la conciencia de todas las criaturas vivientes y posiblemente no vivientes, es fundamental para entender tanto el lugar como la raison d'être de la conciencia humana dentro del esquema general de las cosas. Desde un punto de vista genético, estas son cuestiones que debemos considerar cuando erguimos en contra del modelo del computador del cerebro, pero también existen argumentos fenomenológicos en contra, si consideramos cuidadosamente ciertos aspectos básicos de la conciencia. Por lo tanto, como sucede en los seres humanos, resulta claro que una capacidad que posea estos aspectos no podría en principio seguir tal modelo. Todos los modelos de computadora del cerebro comparten la suposición básica de que el cerebro mismo funciona con las mismas leyes y principios que mueven una gran máquina de computación, es decir, que sus partes separadas, sus neuronas, cooperan de manera mecánica y ordenada, ajustándose a todas las leyes deterministas de la física clásica. En tal modelo, nuestro estado cerebral sucede necesariamente a otro. Todo lo que tenemos es un grupo de neuronas estáticas y predecibles que miran y reaccionan hacia otros grupos. En ninguna parte del cerebro llegan a integrarse estos grupos. No existe un comité central de neuronas que supervisen todo el proceso, dándole unidad y tomando decisiones libres y espontáneas. ¿Dónde entonces están todos los trillones de conexiones y eventos nerviosos deterministas? Se halla la persona que nosotros mismos experimentamos ser, que explica el yo que experimenta hambre, decide comer una manzana y siente placer después de hacerlo. ¿Cómo podemos tener la experiencia de comer una manzana en lugar de alguna de tantas otras esparcidas en un millón de conexiones sensoriales diferentes? Este problema ha sido ilustrado con un trabajo reciente sobre la visión humana. Cuando vemos una manzana nos percatamos de inmediato de que es una manzana, un objeto pequeño, redondo y rojo, puesto que un frutero en la manzana y en 1 metro de distancia. Existen otras asociaciones con la manzana en toda nuestra percepción consciente, que satisfará nuestra hambre, que mantendrá alejado el médico, que la decisión de Eva de comer una fue la ruina de la humanidad, pero estas cosas no son parte de la percepción visual. Está consciente en información respecto al tamaño de la manzana, su configuración, su orientación, su color y ubicación, cada una de las cuales, según resulta, está registrada separadamente en el cerebro. El cerebro no ve una manzana, sino más bien lo rojo, lo redondez, la pequeñez y así sucesivamente. La información respecto a cada característica es archivada en un lugar diferente, en un mapa llamado de aspectos separados y luego subsecuentes, en un mapa maestro de ubicaciones. Una vez que se ha preparado el mapa maestro, toma el mando la atención enfocada, mira el mapa maestro y ve una manzana. La atención hace uso del mapa maestro seleccionando simultáneamente por medio de eslabones en los mapas de aspectos separados todos los aspectos que se hallan presentes en una situación dada. La información integrada respecto a las propiedades y las relaciones estructurales es cada archivo de objetos, se compara con descripciones almacenadas en una red de reconocimiento. La red contiene las especificaciones de los atributos fundamentales de gatos, árboles, tocino y huevos, los de la abuela de uno y los de todos. Los demás obtiene familiares que es un posible percibir. Pero, ¿qué es esta atención enfocada que integra información del mapa maestro de percepción?
La unidad de nuestra experiencia consciente, el hilo de atención enfocada que conjunta la infinidad de impresiones sensoriales, es fundamental en todos los demás aspectos de esta experiencia, al igual que las notas de una melodía o los muchos aspectos separados de las manzanas o de escenas visuales más generales. Los contenidos de nuestra conciencia cuelgan juntos, forman un total, un cuadro. Cada parte de ese total deriva su significado del total y en su propio ser refleja tanto el total como todas sus demás partes constitutivas. La forma de fa es escucho, es un fa sostenido en un adagio de Mozart, mas no se encuentra aislada en mi conciencia. El fresno que veo desde la ventana de mi estudio es un fresno que se encuentra en el fondo de mi jardín, en la ribera del canal de Oxford. Sus hojas retocan el horizonte y apuntan a Witherwood o a través de Port Meadow. Todas esas cosas se presentan ante mí simultáneamente cuando miro por la ventana y son en su totalidad mi perspectiva desde la ventana. Sin esa totalidad no podría haber experiencia tal como lo conocemos, no hay manzanas, jardines, ni un sentido del yo, identidad personal o subjetiva, y de ahí ninguna decisión de voluntad personal o de propósito, intención, todos los cuales son aspectos familiares de nuestra vida mental. Esta unidad es el aspecto esencial de la conciencia, tal básico a cualquier cosa que sea lo que queremos decir por conciencia, que la mayoría de nosotros simplemente lo damos por sentado, y no obstante, es al tratar de entender este aspecto esencial de la conciencia, que comprendemos cuán profundamente misteriosa es la conciencia y por qué su física nos ha venido eludiendo hasta ahora. No hay unidad comparable en ningún sistema descrito por la física con la que estamos familiarizados en nuestras vidas cotidianas. Todo el cuerpo de la física clásica y la tecnología que en ella descansan incluyen la computadora, se hallan alrededor de la separación de cosas, acerca de las partes constitutivas y cómo ellas influyen en cada una a través de la separación. Si no hubiera otras buenas razones para rechazar el modelo de computadora del cerebro, el argumento que apunta hacia la unidad de la conciencia sería en sí mismo condenatorio, como Descartes dijo cuando luchaba con el problema de cómo explicar la conciencia en términos físicos. Existe una gran diferencia entre la mente y el cuerpo, puesto que el cuerpo es siempre divisible por su propia naturaleza, mientras que la mente es totalmente indivisible. Esta división aparentemente irreconocible fue uno de los argumentos que llevaron a Descartes a su dualismo. Filósofos más modernos tienen todavía la esperanza de encontrar algunas formas de explicar la conciencia en términos físicos, pero han hecho casi el mismo argumento respecto a todos los modelos físicos del cerebro, incluyendo el modelo de computadora. Y si la física de la computadora no puede, en principio, proporcionándonos la física de la conciencia, entonces no puede ser un modelo totalmente adecuado de cómo funciona el cerebro, ni a su vez un reflejo muy exacto de nosotros mismos y cómo funcionamos como seres humanos. Motivadas por las inadecuaciones del modelo de computadora, algunas personas han propuesto un modelo por completo diferente para el pensamiento respecto a la conciencia y el cerebro, modelo que tiene la intención de recoger el tema de unidad y explicarlo en términos físicos y que hace sugerencias muy diferentes respecto a la conciencia de él y el yo. Este es el modelo hológrafo o paradigma hológrafo, como se describe en ocasiones más pomposamente. Un holograma en sí es nada más un tipo especial de transparencia fotográfica que registra un patrón de interferencia de luz proveniente en dos fuentes, después de que un rayo inicial se ha dividido. En virtud de que la técnica para crear hologramas no utiliza lentes y estriba en registrar la fase de luz, así como su intensidad, la transparencia resultante tiene una forma única de almacenar información respecto a cualquier objeto fotografiado. La información recaba de alguna parte del objeto, se extiende por toda la transparencia, tal modo que si alguna parte de ella se destruye, todavía puede proyectarse una imagen del objeto total. Sin embargo, entre mayor sea el área de transparencia que se destruye, más nebulosa será la imaginación proyectada, como Wilber lo expresa.
En otras palabras, cada parte individual del cuadro contiene el cuadro total en forma condensada. La parte está en el total y el total está en cada parte. Unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. El punto clave es simplemente que la parte tiene acceso al total. Existe, como aducen los defensores del modelo hológrafo, una misteriosa similitud entre las formas en que el cerebro y el holograma distribuyen información a través de todo el sistema. Cada parte está enteramente secretamente de información consciente al total, aunque como los críticos han apuntado, esta propiedad por sí sola no distingue enteramente la holografía de la computadora como modelo para el cerebro. Las redes de nervios que se asocian en la corteza cerebral funcionan también aparentemente como distribuidores globales de información. De hecho, su diseño de escritura confuso y sin concierto alguno, donde todo parece conectado al azar con todo lo demás, es la base para las nuevas computadoras que usan un procesamiento paralelo. Este método de computación es muy diferente al que se lleva a cabo con las computadoras antiguas, de punto a punto, que imitan tractos cerebrales de neuronas de una a una, pero aún así no deja de ser computación. Sin embargo, sería sumamente improbable que la crítica por sí sola disuadiera a aquellos con tanta ansia abrazan el modelo hológrafo. El verdadero ímpetu tras el modelo hológrafo puede remontarse a una reacción en contra del modelo de computadora y casi todo lo que las computadoras parecen representar, contra el punto de vista del mundo mecánico total y las muchas formas de enajenación y fragmentación que se hallan asociadas con él. El énfasis de este argumento radica en que las propiedades aparentemente holísticas de la holografía son un espejo de las propiedades similarmente holísticas de nuestra experiencia consciente, y la pasión que inspira esta posición estriba en las palabras holismo y el grado en que las verdades holistas o universales han pasado inadvertidas en la corriente cultural occidental. Ya desde Platón, el Occidente ha subyacado la razón y lo analítico, las reglas por las cuales formamos pensamientos y tomamos decisiones, las partes componentes de nuestra vida consciente. La lógica de esto ha llevado naturalmente el modelo de computadora del cerebro. Sin embargo, el costo de este modelo computacional ha sido pasar inadvertido otro lado del conocimiento y la experiencia humana, que podría llamarse el lado intuitivo, el lado que se basa en la sabiduría, la imaginación y la creatividad. En términos neurofisiológicos modernos, estos lados de nuestra vida mental se han descrito como la división del cerebro en derecho e izquierdo, y nuestra cultura como la cultura del cerebro izquierdo. Usando una metáfora igualmente buena de la física cuántica, podríamos hablar de esta situación como división de partícula-onda y decir que nuestra cultura ha dado mayor importancia al aspecto de partículas de la mente. Los holistas quieren hacer hincapié en el aspecto de onda de la experiencia, el grado hasta el cual todo elemento de la conciencia, verdaderamente todo elemento de la realidad misma, está relacionado con todo lo demás. El total es algo más grande que la suma de las partes, o como lo expresa David Bohm, una de las principales proponentes del modelo hológrafo. La realidad es una totalidad no dividida. Todo y todo el mundo están íntegramente relacionados con el resto, que hablar de individuos o separaciones es una distorsión de la verdad, una ilusión. El holismo de días posteriores tiene sus antecedentes en el Oriente, así como en Occidente, como lo expresa el budista Diamond Sutra. En la casa de Indra se dice que es una red de perlas arreglada de tal modo que si miráis a uno, veréis todas las demás reflejadas en ella. De la misma manera, cada objeto en el mundo no es meramente el mismo, sino que involucra todo otro objeto y de hecho es todo otro objeto. Mucho de la misma metáfora ocurre en nuestra tradición occidental como el gran cadena del ser que labona el microcosmos y el macrocosmos, asegurando que cada pequeño trozo de realidad contiene el total, o según la filosofía de Spinoza, que todo el mundo está hecho de una sola sustancia,
Aquellos que sugieren el holograma como modelo para el cerebro están intentando colocar tales metáforas como una base científica. Tanto el paradigma hológrafo en general como el modelo holográfico del cerebro en particular tienen sus cualidades atractivas como metáforas accesibles a la mente moderna. El holograma desempeña un papel útil a recalcar los aspectos de la conciencia y realidad que arranca de la relación y el proceso, y de este modelo sirven para recordarnos que todos somos parte de un total mayor, pero hasta como metáfora llega demasiado lejos en ciertos aspectos, siendo tan extrema en su propio énfasis sobre el lado semejante o onda del ser como el mecanismo y el modelo de computadora se hallan en su énfasis sobre el aspecto de partícula. La realidad, como la conocemos, consiste tanto en ondas relación como en partículas individualidad, igual que la experiencia que reconocemos como vida mental humana consiste tanto en la conciencia inmediata, unidad e integración, como computación, pensamiento y estructura. Un modelo realmente adecuado de la índole de la conciencia y su relación con el cerebro debe ser capaz de explicar ambas cosas. En un esfuerzo por colocar la unidad de conciencia sobre una base científica sana, el modelo hológrafo fracasa por lo menos en dos cosas. En primer lugar, al igual que el modelo de computadora, no puede explicar el yo de la conciencia. Si el cerebro es un holograma que percibe partículas en un universo holográfico, ¿quién está mirando el holograma? El holograma mismo no es sino nada más que una suerte insuscitada de fotografía, que no puede ser por sí sola estar haciendo ninguna percepción. Así pues, al preguntar quién o qué abastece la conciencia, la luz proyectada, la atención enfocada, uno se ve impulsando a suponer que esto debe provenir del exterior, como los dualistas han venido arguyendo todo el tiempo, y que la física o el holograma es capaz de explicar la unidad de percepción consciente. Es obvio que no se puede hacerlo, puesto que los hologramas se construyen registrando los patrones de interferencia de ondas de luz, y tales patrones de interferencia son un efecto enteramente clásico, descrito por la teoría electromagnética estándar. Los hologramas mismos son sistemas clásicos, es decir, pintan su actitud para almacenar información respecto a un objeto total. En cada parte de la placa fotográfica son al final de cuentas divisibles. En parte, son tantas marcas separadas sobre una placa que cuando un número suficiente de ellas se ven juntas, representan un total, pero siempre puede uno reducir el número de marcas percibidas hasta un punto donde nada conduce al total. Esto no es el tipo de holismo que se requiere para explicar la unidad de la conciencia, y en ese aspecto crítico los hologramas no es mejor que ningún otro modelo clásico para explicar la fase física de la conciencia. De hecho, hay poquitísimos que distingan del modelo de computadora de la percepción visual que discutió antes. Ese mapa maestro del modelo de ubicaciones, bien podría ser un holograma construido mediante el procesamiento paralelo de datos visuales, así como la luz proyectada de la atención enfocada. Fue un eslabón perdido crítico en los procesos visual. También lo es en el modelo hológrafo de la función más general del cerebro. No obstante, en virtud del número creciente de personas que sienten la poderosa necesidad de encontrar alguna forma más allá del aislamiento solitario y la alineación general impuesta por la corriente